Bueno, hola a todos. Sabéis que vamos a tener ahora unos días complicados con el tema de tener que quedarnos en casa. Y bueno, voy a ir grabando algunos vídeos para poder avanzar un poco en los contenidos. Sabéis que estábamos con el tema de la energía y que lo estábamos terminando. Hemos estado repasando un poco en clase. Y vamos a empezar el tema nuevo, que es el tema de electricidad, ¿vale? Sabéis que el tema de electricidad ya conocemos algunas cosillas sobre él, porque hemos estado hablando en el tema de energía, de cómo se produce, de la transformación energética que me produce en energía eléctrica. Hemos hablado un poco de la magnitud eléctrica, si os acordáis, de la potencia, os acordáis de todo eso, ¿no? Bueno, pues vamos ahora a ver un poquito más de profundidad este tema de la electricidad. Veremos un poco los componentes eléctricos, veremos los circuitos eléctricos, la ley de Ohm, ¿vale? Vamos a ir poco a poco. Mira, en principio, este tema va a ir sobre todo de corriente continua, pero quería hablar un poco de los dos tipos de corriente eléctrica, corriente continua y la corriente alterna. Recordáis que lo estuvimos comentando en clase, ¿verdad? Si vemos un gráfico de la corriente continua, el voltaje respecto del tiempo, vemos que siempre es positivo, tiene un valor constante y que no cambia, ¿vale? Sin embargo, en la corriente alterna, si vemos el voltaje respecto del tiempo, que estaría aquí en el eje X, veis que va haciéndose cada vez más grande, positivo, luego va decayendo, pasa por cero, se hace negativo. ¿Qué significa que se haga positivo o se haga negativo? Pues que va en un sentido en el cable, los electrones van en un sentido en un momento, cuando está en positivo, y cuando pasa a ser negativo van en el sentido contrario. Para que ocurra ese cambio de sentido, tiene que haber un momento en el que no haya circulación de electrones, ¿vale? Electrones hacia allá, empieza a haber cada vez menos electrones hacia allá, hasta que deja de haber electrones en ese sentido y empieza a haber electrones en otro sentido. Eso es lo que hace esta gráfica. Aumenta el número de electrones, va decayendo, invierte el sentido, el número de electrones va aumentando pero en el sentido contrario, va decayendo en el sentido contrario, llega un momento en que se hace cero, aumenta el número de electrones en el sentido inicial, ¿vale? Y así es como va funcionando la corriente alterna. Aquí he dibujado los dos componentes típicos de los que nos servimos para conseguir corriente continua, que es la batería o la pila, ¿vale? Y el enchufe de casa, la corriente alterna, sabéis que lo típico es usar un enchufe de este tipo, en los que al conectar aquí el enchufe, pues tenemos corriente alterna, ¿no? En nuestros aparatos. ¿Vale? Bueno, pues esos son los dos tipos de corriente que vamos a trabajar, bueno, o que existe, mejor dicho. Lo que vamos a trabajar en este curso principalmente va a ser la corriente continua. Si cuando avancé un poco en tecnología, si alguien se cogiera la optativa de bachillerato, pues ya veríamos un poquito más de corriente alterna y veríamos cómo funciona y algunos circuitos de cómo trabaja esa corriente alterna, ¿vale? Respecto a las magnitudes eléctricas, recordáis que ya lo estuvimos comentando y había un poco de confusión cuando os preguntaba por la potencia. Muchos me habláis del voltaje, ¿no? Decís que eran los voltios, los voltios en realidad lo que miden es el voltaje, ¿vale? Entonces, las magnitudes eléctricas básicas son tres. El voltaje, digamos que es la energía, por eso está representada aquí con este muñequito, que lo que hace es empujar a los electrones, ¿vale? La resistencia, que lo que hace es evitar que circulen los electrones con facilidad, intentan que no pasen. Y la intensidad, que es el número de electrones, que está representado aquí con el muñequito verde, el número de electrones que pasan por el cable. Esto está representando un cable y la resistencia está intentando estrechar el paso para que la corriente de electrones sea más difícil que si no existiera eh, esa resistencia, ¿vale? Entonces el voltaje, digamos, que es la energía que proporciona o que nos da la idea de cuánta electricidad puede haber por un cable y representa un poco la energía que llevan los electrones. La resistencia da idea de la dificultad para que los electrones circulen y la intensidad nos da idea de cuántos electrones están circulando por el cable en cada momento, ¿vale? Entonces recordad, tenemos resistencia eléctrica, voltaje e intensidad. Son las tres magnitudes, ¿vale? ¿Y en qué se miden esas magnitudes? Pues esas magnitudes se miden en tres unidades de medida básicas de electricidad, que son el voltio, que se representa con una letra V, el amperio, que se representa con una letra A, y el ohmio, que se representa con una letra omega, ¿vale? Una letra griega. La tensión o el voltaje, que es lo mismo, se mide en voltios, la intensidad de corriente se mide en amperios y la resistencia eléctrica se mide en ohmios, ¿de acuerdo? Y hay un aparato específico para medir cada una de esas magnitudes. El voltímetro me mide la cantidad de tensión o el voltaje que hay entre dos puntos de un circuito. El amperímetro me mide el número de electrones que están pasando, la intensidad de corriente. Y el ómetro me mide la resistencia eléctrica. Luego hay un aparato que puede servir como cualquiera de estos tres, se llama polímetro, ¿vale? Ese aparato que se llama polímetro tiene una clavija que se puede girar y se puede utilizar como voltímetro, como amperímetro, como ómetro. Ya lo veremos en clase cuando nos incorporemos. Os enseñaré alguno y veremos cómo funciona, ¿vale?
Entonces recordad tres aparatos: voltímetro, amperímetro y ohmímetro, que hacen referencia a los voltios, a los amperios y a los ohmios, ¿vale? Luego veréis en la página web, cuando, o lo habréis visto ya, que os he planteado una actividad que consiste en ver de dónde proviene el nombre de voltio, amperio y ohmio, ¿vale? Sabéis que me gusta poner de vez en cuando algún reto. El otro día os puse el reto de móvil perpetuo de primera especie, si os acordáis, de ese aparato que se movía sin darle energía y que no íbamos a hacer todos ricos y íbamos a dejar de tener que estudiar ni trabajar. Pero nos falló y no funcionó, así que nada, hay que seguir aquí dando el callo. Bueno, pues hoy os propongo que me busquéis por qué se llama voltio la unidad de tensión, por qué se llama amperímetro la unidad de intensidad de corriente y por qué se llama ohmio la unidad de resistencia eléctrica, ¿vale? Ese es un reto que os propongo y que me hagáis una pequeña investigación para decirme por qué se llama así. Os lo plantearé como actividad de, ¿vale? de esta clase. Respecto a los símbolos eléctricos, sabéis que para montar circuitos utilizamos diferentes elementos eléctricos y para montarlos pues tenemos bueno, que utilizar diferentes cosas. Una de las que usamos básica es el cable. Cuando montamos un circuito eléctrico siempre vamos a utilizar cable para hacer conexiones entre los diferentes elementos. Otro de los que siempre utilizaremos será el interruptor. El interruptor, sabéis que sirve para poder cortar el circuito y que no circule corriente, o para poder cerrar el circuito y que haya corriente, ¿vale? Entonces, cuando abro el interruptor, se crea aquí un circuito abierto que nos permite pasar electrones de este cable a este. Cuando cierro el interruptor y bajo esta clavija y hago conexión con este punto, dejo pasar electrones entre estos dos puntos. Se produce un cortocircuito y pasan los electrones, ¿vale? La pila, que me da corriente continua; la batería, que es un conjunto de pilas, que me da también batería, una batería no hace más que dar una corriente continua también, como una pila; la bombilla, que me da luz; el amperímetro para medir, ya lo hemos visto antes, para medir intensidad; voltímetro para medir voltaje; el condensador, que aunque no lo vamos a ver en este tema, quería meterlo para que lo tuvierais ya en cuenta, porque vamos a utilizarlo posteriormente; la resistencia eléctrica, que se puede representar de dos formas, así o así, en forma de muelle o en forma de rectángulo; el motor eléctrico y la toma de tierra. La toma de tierra significa que en este punto habrá un cero de voltaje y bueno, si el voltaje en cualquier punto es mayor y está conectado hacia aquí, los electrones vendrán a tierra, ¿vale? Estos son los símbolos eléctricos que iremos utilizando en los diferentes circuitos, ¿vale? Respecto a la ley de Ohm, si os fijáis, hemos visto tres magnitudes eléctricas básicas: el voltaje, la intensidad y la resistencia, que lo tenemos aquí representados por V y R. Y resulta que esas magnitudes eléctricas en un circuito no son independientes. Cuando yo fijo el valor de dos de ellas, por ejemplo, pongo un voltaje porque pongo una pila concreta, y pongo una resistencia porque le pongo un valor concreto a la resistencia, la intensidad no puede ser la que me dé la gana. La intensidad ya estará determinada porque ya he determinado V y R. ¿Y cómo está determinada? Pues está determinada por esta ley de Ohm, que es que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. He puesto aquí, sería aquí algo raro aquí debajo, pero bueno, eso no importa, ¿no? No tengáis en cuenta, ¿vale? Está este pi, este recuadrado, no lo tengáis en cuenta. He puesto aquí una forma de representar la ley de Ohm que es bastante intuitiva, para que tengáis las tres formas de despejarla. Despejando la V, que sería V igual a I por R; despejando la R, que sería V que está arriba partido por I que está abajo, ¿veis? V partido por I. Y la I, que sería V que está arriba partido por R que está abajo, y igual a V partido por R. Y esta V que es I por R, ¿vale? Entonces, para que tengáis, porque las tenemos aquí, si os dais cuenta, en horizontal, I por R, ¿vale? Entonces, esa es una forma gráfica de representar el idioma para que os sea más sencillo recordarla. Recordad entonces que U voltaje igual intensidad por resistencia. Si no os acordáis, pues vais y la recordáis, que no es difícil. La R es V partido por I y la I es V partido por R, ¿vale? Recordad que V tendrá que estar en voltios, I tendrá que estar en amperios y R tendrá que estar en ohmios, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esa ley de Ohm podemos hacer circuitos eléctricos. He puesto un circuito eléctrico muy sencillito, en el que solo tenemos dos elementos: una pila de 30 voltios y una resistencia de 10 ohmios. Entonces, teniendo en cuenta eso, que tenemos un voltaje de 30 voltios y una resistencia de 10 ohmios, y que me están pidiendo la intensidad, ¿qué forma nos interesa utilizar de estas tres en la que se puede expresar la ley de Ohm? Esta es la misma ley, la misma ecuación realmente. Después tengo despejadas diferentes incógnitas, diferentes magnitudes. Como lo que me está pidiendo la I, vamos a utilizar la tercera forma de la ley de Ohm, y igual a V partido por R, ¿vale? Entonces ponemos esa ecuación, igual a V partido por R. ¿Cuánto vale V? Pues me igual a la pila, que es la que me determina el valor de V, y tengo 30 voltios, y pongo el valor de 30 voltios, ¿vale? Vengo a la resistencia, que
que me hace falta para poner el denominador, y vale 10 ohmios. Pongo los 10 ohmios y al dividir voltio entre ohmio me da amperio, que es la intensidad. Y 30 entre 10 es 3 amperios. Es un circuito muy sencillito y muy fácil de resolver. Simplemente aplicar una ecuación, sustituir lo que conocemos y despejar lo que no conocemos. ¿De acuerdo? Os propongo ahora que hagáis vosotros un par de circuitos muy parecidos a este, en los que os pido, bueno, para otras magnitudes. En uno voy a pedir la V, en otro os voy a pedir la R, ¿vale? Aquí tenéis un circuito en el que tenéis como incógnita la V, la intensidad os la doy, que es 3 amperios, y la resistencia os la doy, que es 10 ohmios. Y os pido entonces la V. Evidentemente tendréis que usar esta ecuación, ¿vale? Es muy sencillo, lo aplicáis, me lo resolvéis y me lo mandáis por email, ¿vale? Y otro circuito en el que os doy V y os doy la intensidad, el voltaje y la intensidad, y os pido la resistencia. Pues lógicamente, si os pido la resistencia, usaréis esta ecuación, aplicaréis este cociente, V entre I, y calcularéis, ¿vale? También muy sencillo. Espero que todo el mundo sea capaz de hacerlo y nadie tenga ningún problema, ¿vale? Pues esto, junto con la pequeña investigación de por qué se llaman voltajes, voltios, intensidad amperio y resistencia ohmio, es la tarea que tenéis que hacer para esta clase, ¿vale? Hacer esos dos ejercicios tan sencillitos y buscar por qué se llaman amperio, voltio y ohmio. Pues nada, espero que seáis capaces de resolverlo con facilidad y mucho ánimo a todos, que seguimos viéndonos por aquí con los vídeos y así vamos avanzando, ¿vale? Un saludo para todos.